Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, entonces. Como decía Santiago, vamos a ver si después me habilitan después de este primer encuentro que tengamos, pero el proyecto es tener 2 temas más, y toda la idea es que caminar con Jesús, caminando con Jesús. Y hoy vamos a ver un tema específico que se llama Camino a Emaús. ¿Está bien? Solo que ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ese evento justamente del Camino a Emaús. Esto es lo que vamos a ver ahora juntos. Así que tenemos que ir a Lucas capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas. Si uno va al versículo 1, es solamente por un motivo, lo vamos a ver, nos enteramos que era el primer día de la semana. Un primer día de la semana muy significativo, porque Jesús había muerto ese viernes, aproximadamente a las 3 de la tarde, luego él descansa en la tumba durante el sábado, y va a resucitar en la mañana del domingo, en la madrugada del domingo. Claro, pero eso de que va a resucitar, lo sabemos nosotros. Los discípulos que estaban en ese momento, no solamente que no sabían que no resucitó, sino que no creían que había resucitado. Y hermanos, todas las esperanzas que tenían, como todos los que estamos aquí saben, se habían derrumbado completamente. Ese fue una desilusión del proyecto más precioso que alguien podía tener. Todos ellos, me refiero a los discípulos, y las mujeres que fueron al sepulcro en ese momento, todos sabían que él era el Mesías. Eso creían, solamente que la forma en que ellos esperaban y que ellos entendían que el Mesías se le iba a revelar, no entraba en ellos la idea de una muerte. Pero bueno, era tan evidente porque ahí estaba en la cruz José de Arimatea, junto con, qué maravilla esto de paso, ¿no? Otro día hablaremos de esto. Con Nicodemo lo bajaron de la cruz, no había duda que estaba muerto. Ahora, lo que ni se les ocurría, a pesar de que Cristo se los había dicho, es que él iba a resucitar. Y ahí iban 2 de estos discípulos, vamos a leer desde el versículo 13 y vamos a ir comentando. 2 de estos discípulos iban de camino, enseguida vamos a ver, a Jericó, está ahí unos 11 kilómetros de donde había ocurrido la muerte de Cristo. Iban en esa mañana con todo ese derrumbe emocional, espiritual, físico también. La verdad es que había sido algo tremendo, espantoso para ellos. Fue el primer gran chasco de la iglesia cristiana. No es el tema mío hoy aquí, ¿eh? El tema mío es caminar con Cristo. Y vamos a ver cómo... Ese fue el primer chasco que tuvo la iglesia cristiana. Es interesante como el espíritu de profecía compara ese chasco con el de 22 de octubre de 1844. Enseguida salimos de esto, no se preocupen. Pero es que aquel fue más intenso que el del 22 de octubre. Por supuesto que sí. Se les había muerto no un error de fecha, no un error de acontecimiento, sino que se le había muerto la persona, Jesús, en quien cifraban todas las esperanzas. Bueno, dice el versículo 13, he aquí que 2 de ellos, ¿quiénes son 2 de ellos? 2 de los discípulos. Ahora, acá quiero la primera reflexión con ustedes. ¿Saben qué me gusta mucho de esta historia? Entre varias, que estos 2 discípulos como nosotros, no son los 12 apóstoles, hermano. No pueden ser, porque ellos de hecho están en el aposento, guardaditos ahí, con el temor. O sea, 11. Judas ya había quitado su vida. No, estos son discípulos, recordemos juntos, que Jesús tenía muchísimos seguidores, de hecho tuvo cientos de seguidores, no sé si se acuerdan, cuando él envió a predicar a los 70. Sí, esos eran discípulos de él, no eran de los 12. Y seguramente ustedes recuerdan que en ocasión y esto fue un poquito triste, en ocasión de Juan capítulo 6, en ocasión de la multitud, cuando él les dice que ahora tienen que comer su carne y beber su sangre, lo dejan todos, dice. Se van, y Jesús le tiene que preguntar a sus 12 apóstoles si ellos también se quieren ir. Había cientos de discípulos, de paso ese fue otro momento de zaranda que Cristo cada tanto hace. Y este fue otro momento. Aquí hay 2 discípulos de Jesús que, como nosotros, gente sencilla que lo seguía a Cristo. Y entonces iban el mismo día, es decir, el día lunes, dice el versículo 13, a la aldea llamada Emaús. Ahí iban, ¿verdad? Camino a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahí es donde iban. Es decir, 60 estadios, 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de las cosas que habían acontecido. Es decir, precisamente de la desgracia que les había ocurrido con la muerte de Jesús.
Sucedió que mientras ellos hablaban, dice el versículo 15, se les acercó Jesús mismo, ¿no? Y caminaba con ellos, dice. Miren qué interesante, estaba caminando con ellos. Otra cuestión que ya tenemos que pensar juntos, hermano. Es verdad que Jesús caminaba con ellos, pero ellos no lo reconocían. Y nosotros podemos saber que Jesús está a nuestro lado, pero a menos que tengamos los ojos espirituales dispuestos, no lo vamos a experimentar. Y no alcanza con el dato, sino que lo que tiene que alcanzar es nuestra vivencia. Y ellos no veían, pero Jesús estaba al lado de ellos. Y dice el versículo que sigue, el versículo 16, que los ojos de ellos estaban vedados y no lo podían ver. Si ustedes leen en el espíritu de profecía esto, van a ver que se debía a la angustia que tenían. Lo mismo le había pasado a María Magdalena, ¿se acuerdan? Hablaba con él en el huerto, estaba con él que había resucitado y no lo podía reconocer de tanta lágrima que tenía. Y en este caso estos dos discípulos además estaban incrédulos de que esto podía ocurrir. Así que no lo veían a Jesús. ¿Y cómo sigue? Mire qué interesante lo que hace Cristo. Mire qué interesante. A pesar de toda esta condición, Jesús se encarga de nuestra necesidad. Se encarga de la necesidad de ellos. Porque le pregunta en el versículo 17, ¿qué están conversando entre ustedes? ¿Qué pláticas son, digamos? ¿Qué conversación están teniendo? ¿Y por qué se los ve así de tristes? Ahora estoy parafraseando. ¿Por qué se los ve así de tristes? Miren, por favor, con atención ahora. En el versículo 18 le dicen estos dos discípulos, ¿pero qué es lo que pasa contigo? ¿Eres un extranjero, un extraño, un forastero? ¿Acaso no había nadie que no supiese lo que había pasado? Jesús disimula, ¿verdad? Está tomando su atención y está tratando de que ellos capten la realidad que están viviendo. Y ahora viene una parte clave que quiero que leamos juntos. El versículo 19, hermano. El versículo 19. Fíjense porque es una parte clave del tema que vamos a plantear. Dice, ¿qué cosas? Le dijo Jesús, ¿no? ¿Qué cosas? Y ellos dijeron, Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Quiero hacer notar esto. Miren toda la buena información que tenían estos dos discípulos. Por favor, noten. Saben que era Jesús, que era Nazareno, muy bien, y saben que era un varón profeta. Increíble el testimonio que están dando. Extraordinario lo que dicen. Todavía dicen mucho más. Dicen, él era un poderoso en obras y en palabra. Nosotros mismos los vimos, podrían haber dicho. Y para todo el pueblo y delante de Dios. Es decir, lo tenían bien registrada la información. Sabían correctamente quién era Cristo. Pero ¿y entonces qué les había pasado? Esta es una cosa interesante, porque ellos tienen bien todos los datos. Hasta declaran que es un profeta. Hasta ahí está bien. Le faltan algunas cositas, pero hasta ahí está bien. Bueno, luego entonces dice que le entregaron y ahora quiero que miren el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él es el que habría de redimir Israel. Ahora, hermanos, por supuesto que habría de redimir Israel, eso no está mal. Solamente que, ¿de qué tipo de redención están hablando ellos? ¿Del yugo romano? De aquí, de esta tierra. ¿Está bien? Liberarnos de este peso del gobierno que tenemos. ¿De dónde habían sacado esa idea? Muy sencillo, muy sencillo. De la tradición. El periodo entre los dos testamentos, intertestamentario, 450 años hasta que vino Juan el Bautista y Cristo. Y ellos creían, así como sucesivas generaciones, que Cristo tenía que venir aquí a la tierra para sacarlos de Israel. ¿A liberarlo de quién? Del yugo de los romanos. La tradición les había enseñado eso. Ahora escuchen, por favor. Dicen encima, ya es el tercer día y no sabemos qué le aconteció. Ya les habían dicho que había resucitado, pero ellos no creían. Ahora quiero que vayamos juntos, por favor, al versículo 25. Aquí empieza la clave del sermón. Todo esto podría haber sido una introducción. Versículo 25 dice, Jesucristo les va a decir ahora. Él es el que les dice, insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que, escuchen hermano, yo necesito qué lástima que no haya interacción. Si alguien quiere tocar el micrófono, me encantaría. Y que me diga qué dice ahí, qué dice. ¿Para creer qué cosa? A ver, por favor, ¿alguien se anima? ¿Todo lo que qué? Todo lo que los profetas han dicho. Gracias, yo leo Silvana aquí. Gracias, Silvana, a la que habló. Gracias. Todos los que quienes, los que los profetas han dicho, pero perdón, ¿no era que ellos habían reconocido que Cristo era profeta?
¿No estaban acaso embebidos? ¿Quiénes son los profetas, hermanos? ¿Quién han escrito los profetas? La palabra de Dios. Pero ¿cómo que Cristo le dice, ahora miren la primera advertencia que le hace, ustedes han sido lentos en entender a los profetas, en leer lo que los profetas han dicho, tanto que los llama insensatos. Y ahora viene el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Lo mismo que le había dicho a María Magdalena y lo mismo que le está diciendo a cada uno que se encuentra. ¿Por qué dice no era necesario que Cristo padeciera? Es lo que está escrito de mí. Si hubieran leído bien a Isaías, tal vez lo hubieran entendido, por ejemplo. Y las profecías en Salmos, las de David, que tanto estimaba el pueblo de Israel a David, a Moisés lo hubieran entendido. Ay, hermanos, se viene una parte clave. Atención, por favor. Versículo 27. Este es el Cristo. Mira, esta es la maravilla de nuestro Dios. Nos advierte y me dice, Marcelo, que este es mi nombre, Marcelo, estás equivocado, incluso sos insensato y sos muy lento, pero de todas formas aquí estoy para revelarme a ti. Esa ternura, ese cuidado de Jesús para mí es conmovedor. Ahora miren cómo va a ser Cristo, porque Él podría haber hecho así, hermanos. Él podría haber hecho así. Miren, por favor, fíjense en mí. Les saco la venda de los ojos. Escuchen, ¿quién habla como yo? ¿Quién no? ¿No se dan cuenta por mis rasgos? E inmediatamente se hubieran dado cuenta que este era Cristo. Pero les voy a hacer una pregunta. Después de esto, 40 días después de esto, Cristo se fue al cielo. ¿Y qué nos hubiera pasado a nosotros? ¿Cómo Él nos iba a poder revelar en forma física? ¿Verdad? Así que Él tiene un método superior al milagro de ese momento que podría haber sido así de golpe. Miren qué belleza. Está en el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos, no algunos, todos los profetas, le declaraba en las Escrituras lo que de Él decían. Hermanos, si alguien quiere tocar el micrófono ahora para hacerlo interactivo, me encantaría. ¿Qué acabamos de descubrir? ¿Cuál fue el método de Cristo para revelarse a sus discípulos, a la gente? ¿Qué usó Jesús? Las Escrituras. Predicador fracasado. Las Gaby, creo que hablaste, Gabriela. Sí, las Escrituras. Las Escrituras. En todas las Escrituras, ¿qué había en todas las Escrituras según Cristo? De Él decían. Así que lo que hizo Jesús fue abrir las Escrituras para revelarse. ¡Qué maravilloso! Entonces llegaron a la aldea donde iban y ahora miren, hermanos, miren lo que pasa. Cristo disimula y hace como que quiere seguir. Y entonces ellos le dicen, porque han captado que aquí hay algo particular, dicen, no, Señor, por favor, mira, se hace tarde, el día ya está declinando, por favor, entra con nosotros a morar en casa. Hermanos, aunque no es mi tema tampoco esta mañana, no es la reflexión para las familias, no quiero perderme esto. ¿Saben? Mire, Jesús es un caballero. Él nunca se va a imponer, pero Él anhela entrar en tu hogar. Lo único que está esperando es que lo invites. Y ya te digo, ¿cómo lo invitamos? Hermano, abre las Escrituras porque Él está ahí. Estoy hablando del culto familiar incluso. Inviten a Jesús a entrar en vuestro hogar. Y Cristo rápidamente entró. Y miren lo que dice ahora el versículo 31. Fueron abiertos los ojos de ellos, ¿verdad? Le reconocieron que habían estado con Él. Y entonces Él desaparece de la vista. Pero quiero que lean la conclusión del versículo 32. Aquí viene la conclusión, el otro momento clave. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, no podemos perdernos esto. Caminar con Jesús para que Él nos hable a través de la Escritura. Ahora arde el corazón de ellos. Voy a tener que dejar trunco esta parte aquí porque el tema del próximo sermón va a ser qué pasó después de esto. Pero ahora voy a seguir con el tema de hoy. El tema de hoy es, este camino a Emaús es el camino del encuentro con Cristo por medio de su palabra. Él nos habla. Ahora, ¿dónde nos habla el Señor? Pues nos habla en su palabra. ¿Saben, hermanos, que hay una identidad? Y ya, yo no voy a esperar al final para hacer la invitación, para hacer la reflexión. Quisiera que ahora podamos sentir junto esto, reflexionar junto esto.
Saben que Jesús tiene una identidad plena con su palabra. Y a mí me gustaría que tomemos decisiones de encontrarnos con Cristo, no en lo que sentimos, no en el estado anímico que podamos tener, no en un momento de la semana, sino en una comunión continua, constante con nuestro Dios por medio del instrumento que Él nos dejó. Lo sabía muy bien. No se reveló a sí mismo como un cuerpo a los discípulos, por supuesto que Él estaba en carne y hueso, todo eso. Lo que quiero decir que en ese momento se reveló por medio de este precioso libro para que nosotros tengamos exactamente la misma oportunidad. Por favor, vayamos a Juan 5, capítulo 39. Es así, miren ustedes cómo van a ver ahí, entonces el libro que sigue, Juan 5, 39, rápidamente vamos a poder ver ahí cómo Cristo se identifica con su palabra. Se identifica con dos cosas Cristo, con la vida eterna y con su palabra. ¿Saben que Él está conversando con los fariseos, que le están poniendo como siempre sus zancadillas? Y ahora dice el versículo 39, escudriñan las Escrituras. ¿Lo tienen? Juan 5, 39. Miren, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y es correcto. Por supuesto, está aquí la vida eterna. Ahora vamos a ver por qué. En ellas tenéis la vida eterna. Y ahora miren cómo termina. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunto, queridos hermanos, ¿qué hace la Biblia? Da testimonio de Cristo. ¿Por qué encontramos en la palabra la vida eterna? ¿Por qué encontramos al Hijo de Dios, a Cristo? El que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos, aquí Cristo dice que en la palabra de Dios hablan de Él, dan testimonio de Él. Lo cierto es que toda la Biblia es una revelación de Cristo. ¿Es verdad eso? Es así. Toda la Biblia. Miren para que no tengamos problema. ¿De quién escribió Moisés? Versículo 46 abajo. Versículo 46, ahí pegadito, de que estamos. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Momento. ¿No era que Moisés había escrito el Pentateuco? ¿No escribió de Génesis hasta Deuteronomio y el primer libro que escribió fue el libro de Job? ¿No era eso? Sí. Y cuando escribía eso, ¿qué estaba haciendo Moisés? Revelando a Cristo. Porque toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Por eso Cristo, para mostrarse, abre las Escrituras. Espero que no estemos tomando esto como, qué bueno volver a recordar esta cosa. No, no, no. Esto tiene que ser una experiencia en nosotros. Si Él se revela en la Escritura y si Dios ha cuidado de forma impresionantemente providencial este precioso libro para que llegue hasta nosotros, es porque Él quiere encontrarse con nosotros. Tomemos esa decisión, hermano, todos los días de nuestra vida. Ahora vamos a ir a esa parte más práctica. Quisiera pasar, a ver si puedo. Santiago, estate atento, por favor. Voy a intentar pasar 2 o 3 diapositivas. Voy a ver si puedo compartir de aquí. Eso lo voy a intentar. Supongo que se va a ver. Solamente necesito que ustedes me lo confirmen. ¿Está bien? A ver. ¿Cómo es que se hace? F5. F5 apretá, y ahí se maximiza. Sí, yo ya lo hice. Ahí va, ¿ok? ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Sí, gracias, Gabriela. Hermanos, espero que todos estén viendo ahí, Camino con Jesús, el primer tema que tenemos hoy. Vamos a tratar en este primer tema, estamos tratando un encuentro diario con Dios a través de su palabra y de la oración. ¿Está bien? Miren esta cita. A ver, ¿qué me dicen de esta cita? Yo quisiera alguna reacción aquí. Fíjense con atención esto. Es increíble, en base a lo que leímos recién, que hay una identidad entre Cristo y su palabra. Miren esto. Dice el espíritu de profecía, dice Ellen White, la palabra del Dios viviente no está solamente escrita, sino hablada. Atención. Así que dice, de hecho la palabra está escrita, pero no está solamente escrita. ¿Por qué? Miren cómo le llamamos a la Biblia. Miren qué sencillo que es. Le llamamos la palabra de Dios. Dios está hablándonos a través de eso. Y aquí lo está diciendo el espíritu de profecía. Y ahora miren la segunda parte. La Biblia es la voz de Dios que nos habla tan ciertamente como si pudiéramos oírla con nuestros propios oídos. Hago un juego de un momento con ustedes. Si en este momento, ahí donde cada uno de ustedes está, le llega esta información a ustedes, se les dice así:
Jesús está fuera en el patio de tu casa, en la vereda, esperando para hablar contigo. ¿De verdad que se quedarían escuchándome a mí? No. Ustedes son personas inteligentes y espirituales, ninguno haría eso. Yo mismo soy el primero que me voy. Ahora, ¿por qué es que no le creemos a Dios, hermanos? Él dice que la palabra de Dios da testimonio de Él. Y aquí tenemos una cita que dice que Dios nos habla tan ciertamente como si pudiéramos escucharla con nuestros propios oídos. No quiero usar el tiempo del sermón para testimonios personales, pero saben que hace muchos años empezó a cambiarme la vida a mí cuando yo me encontré con este concepto de que puedo encontrarme con Dios en su palabra. No es místico, no es sentimiento, es la palabra de Dios. Y un día, habían pasado unos años, encontré esta cita. Y digo, pero Señor, estaba tan feliz, tan agradecido. Esto me viene pasando hace cuánto tiempo. Yo creo literalmente que tú te revelas en tu palabra. Y acá lo dice, como si pudiéramos oírla con nuestros propios oídos. Y dije, esto, cada vez que pueda, lo voy a compartir. Y acá lo estoy haciendo. Santiago, tenemos un poquito de confianza. Me gustaría que me digas de verdad si estoy hablando muy rápido, porque me parece que me entusiasmé un poco. ¿Puede ser? No, creo que vas bien. Parece que más se entiende. tirado. Ok, bueno, es el problema de la amistad, que de ahí está un poco suave conmigo. Bueno, hermanos, voy a ver si puedo frenar un poquito. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Deseaba fijar la fe de sus seguidores en su palabra. Ustedes y yo somos los seguidores de Cristo, hermano. Discípulo, la palabra discípulo en griego, si lo tuviéramos que traducir literalmente, significa el aprendedor. Alguien que aprende de su maestro y lo representa ahí donde quiera que esté. ¿Dónde quería Cristo que sus discípulos, sus seguidores fijaran la atención? En su palabra. Hermano querido, escucha esta maravilla. Cristo quiere que fijes tu atención no en el estado anímico que te ocupa hoy o ayer o la semana que viene, sino en las promesas de Él. Esas son seguras. Yo no soy seguro. Mi estado anímico no es seguro. Mis condiciones sociales y económicas cambian en cualquier momento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahí es donde vamos a fijar la vista. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Ahora, escuchen, si alguien quiere tocar el micrófono, ya no sé cuántas veces lo he pedido, pero es que esa es la forma de sentirme cerca. Yo tengo, ya se debe haber notado, la sangre era italiana, así que a mí me va bien esto de la comunicación. Escuchen, hermanos. ¿Nunca pensaron en su vida, en serio, que no les gustaría ver una foto de Cristo? Yo hasta en oración le he dicho al Señor. Por supuesto le he dicho, no Señor, no lo tienes que hacer porque por algún motivo tú lo dejaste sin que yo lo sepa. No está revelado. Pero ¿cómo me gustaría ver ese rostro de Jesús? Una foto de Cristo. ¿No les ha pasado nunca? Estoy seguro que sí, a la mayoría. Esto es algo hermoso. Díganme, ¿alguno de ustedes alguna vez sintió el anhelo de verlo físicamente a Jesús para ver su rostro, sus gestos, sus expresiones? Escucho. ¿No? Como no estoy viéndolos, si tocan el micrófono me entero. Y sí, nos gustaría verlo, el rostro. Silvana otra vez. Gracias. Acá somos 5 hay acá. Sí, me parece que la que habla entonces, mire, si es 5 es Lorena la que habla. ¿Puede ser? No, Estela. acá estamos Estela, Luz, Silvana, Darío y Brian. Porque estuve viendo en la imagen hoy una familia que decía ahí abajo Lorena. Bueno, adelante. Y entonces, ¿qué dicen? Sí, obviamente. Siempre en algún lindo. momento Qué lindo. hemos querido conocer a Jesús físicamente. Sí, Qué lindo sí. sería. Qué privilegio el de Elena, ¿no? Qué maravilla. Ya creo. Sí. ¿Y saben, hermanos, saben que tenemos una fotografía de Cristo? Tenemos una fotografía. Se la voy a mostrar. Ahí va. No es mío, está en la meditación matinal Alza tus ojos del 1 de septiembre. La palabra revelada es nuestra fotografía de Jesús. Saben que a mí perdón, ahora voy a contar cosas personales, pero claro, se está grabando esto, pero en fin, a mí me encanta tanto esto, que a veces cuando viajo, y me toca viajar solo, llevo, tengo Biblias de distinto tamaño, me llevo una chiquita, y yo siento que está ahí, no tengo ningún problema místico, eso no he desvariado, solamente lo estoy diciendo en sentido metafórico. Jesús está conmigo ahí, creo literalmente en esto, y yo abro la palabra de Dios, hermano, y lo que habla de Cristo es su fotografía. Eso es maravilloso, maravilloso.
las palabras de Cristo. Bienaventurado eres porque viste y creíste. Más bienaventurado, ¿qué cosa es? El que no ve y cree. ¿Se acuerdan? Las palabras de Jesús. Hermanos, tenemos aquí para verlo a Cristo, en su palabra. Toda la Biblia es eso. Bueno, así que ahora quiero que hagamos una parte práctica de cómo encontrarnos con Cristo en su palabra. Y ahora voy a dejar de compartir porque quiero verlos y vamos a usar nuevamente solamente la Biblia ahora. Salmos capítulo 5, versículo 3. Hay tantos textos de estos, pero este es uno que tengo una estima muy profunda por todo lo que revela en tan pocas palabras. Salmos capítulo 5, versículo 3. Este texto hace eso que a mí me cuesta mucho hacer, síntesis. De paso, ya no sé cuánto tiempo voy, ni hasta cuánto tiempo tengo. Santiaguito, ¿cuánto tiempo me van a ceder todavía de esto? Lo necesario. ¡Oh! No, se ve que en ese aspecto no me conoce. Me acabas de meter un gran problema. Bueno, muchas gracias. No, ya entendí igual, vamos a tomarlo con el sentido común. Bueno, capítulo 5 de Salmos, versículo 3. Miren por favor lo precioso que dice la Biblia ahí. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Está bien? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Las partes del versículo, hermano. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Si Él está oyendo mi voz de mañana, ¿qué estoy haciendo en la primera hora del día? Orando. Él está escuchando mi voz, estoy conversando con Él. Y ahora miren lo que dice. Dice, todavía, de mañana, esto daría para todo un tema, pero no lo vamos a hacer. De mañana me presento delante de ti. En un minuto vamos a dedicar un poquito a hablar de eso. Pero dice, ahora estoy en la presencia del Señor. ¿Han pensado este privilegio, queridos hermanos? ¿Han pensado este privilegio? A todos ustedes les encanta pensar en Enoc, que aquí empezamos a hablar un poquito, que Enoc caminó con Dios. Moisés, el hombre más manso de la tierra, en esa intimidad preciosa con Dios. ¿Saben lo que dice Elena de White? Que los 40 años que él estuvo en el desierto, después de haber fracasado en su primer intento de liberar a Israel, ¿se acuerdan? Cuando tenía 40 años. Ahora Dios le permite ir al desierto. Y lo saca siendo un anciano de 80 años. ¿Han pensado en eso, no? Tenía 80 años cuando empezó la misión. Así que muchos de nosotros estamos a tiempo, ¿eh? Miren, escuchen. 80 años. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Elena de White? Que en esos 40 años en el desierto le permitió tener esta experiencia. La sensación, la experiencia de la presencia personal de Dios en su vida, que le servirían el resto de los 40 años que pasaría en el desierto. Hermanos, no lo veía físicamente. Enoc tampoco lo veía físicamente. ¿Cómo lo veían? En la providencia, en la naturaleza, pero sobre todo en su palabra. Ustedes me dirán, ¿Enoc en su palabra? Todavía no había escrito Moisés. Hermanos, la tradición oral. Enoc directamente de Adán pudo aprender. ¿Qué les parece eso? Tenía unos 600 años Adán cuando Enoc apareció en este mundo. Y recuerden, por favor, que vivió 930 años Adán. Así que tuvo mucho tiempo. Sabían, por supuesto, se lo deben recordar, que estaba el jardín del Edén. Jesús, Dios mismo, que lo había creado, Jesús lo levantó un tiempito antes del diluvio. Ellos sabían mucho sobre Dios. Ese era el modo de caminar. Vivían en la presencia de Dios. Este es el modo, y es nuestro privilegio. Ahí estoy en su presencia, en la presencia de Dios. Miren, un versículo, dejen un dedito aquí, aquí para volver al Salmo 5, pero un versículo del Salmo 16, uno solo, uno para agregar aquí. Miren el Salmo 16, la expresión de vivir en la presencia de Dios. Miren el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Saben qué palabra usa en hebreo? Les va a encantar, especialmente al que les gusta la profecía. Ustedes se deben acordar seguramente que en Daniel 8:14 habla de que el santuario será purificado. Y se acuerdan que hay alguien que pisoteaba el santuario. Y dice ahí que pisoteaba el continuo. Un día podremos hablar de esto porque se le llama, la palabra continuo resume toda la operación del santuario. Sencillamente porque continuamente se estaba oficiando en el santuario. Continuamente. Esa palabra en hebreo es tamid. Tamid significa continuo. Es la palabra que usa acá.
A Jehová he puesto tamid continuamente delante de mí. Y miren ahora lo que dice la segunda parte. Porque Él está a mi diestra, está a mi lado, a mi derecha. ¿Qué cosa pasará? ¿Qué va a pasar? No seré conmovido. Hermanos, vivir en la presencia de Dios. ¡Qué belleza! Lo podemos hacer. Vamos al Salmo 5.3 otra vez. Recordemos entonces la primera parte. De mañana el Señor está oyendo mi voz. De mañana. Me presento delante de Él y ahora fíjense cómo termina el texto, hermanos. Fíjense cómo termina el texto. Y espero. Dice, esperaré. Varias ideas nos podrían surgir si yo preguntara ahora aquí para que ustedes hablen, tendrían varias cosas para decirme. Pero la primera cosa que por lo menos viene a nuestra mente es que esto significa un tiempo, pasar un tiempo con Cristo. Dice Elena de White que nosotros recibimos muy poco beneficio si entramos apresuradamente y salimos rápidamente de su presencia. Necesitamos orar con el tiempo que tenemos que buscar en esa primera hora del día y hacer algo más. Esperar ahí en su presencia. La pregunta es, junto con este tiempo que está transcurriendo, ¿qué es lo que tengo que esperar? Hermanos, pensemos bien, es la parte clave. ¿Qué tengo que esperar? ¿No será que tengo que esperar lo mismo que Jesús hizo con los discípulos? ¿Para que Él se revele a nosotros? Sí, por supuesto. ¿Quieren leer la respuesta de qué cosa hay que esperar? Salmo 130, versículo 5. Ahí habla de la parte que aquí no cierra todavía. Dice, hablas conmigo en la oración, estás en mi presencia, y ahora en el 130, en el versículo 5, va a decir qué cosa es lo que tenemos que esperar. ¿En qué es que nosotros vamos a esperar? 130, versículo 5. Y dice, empiezan los mismos verbos, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. Ahora, hermanos, en su palabra he esperado. ¿Qué les parece? Hermanos, me levanto en la mañana, voy al baño, yo me cepillo los dientes, etc. Y al pocos minutos me voy a arrodillar ahí. ¿Estoy en la presencia de Dios? Sí, estoy hablando con Él. ¿Y cuál es el acto que necesito hacer seguidamente? Y hermanos, si solamente le hablas a Dios, Él va a hacer solamente orejas. Pero Dios tiene boca, Él habla, y habla aquí. Así que el siguiente acto para estar en la presencia de Dios es abrir su palabra, para encontrarme con Él. Hermanos, esto ustedes lo conocen en nuestra formación como iglesia, como hijos de Dios, lo conocemos como el culto diario. Y es así, es el culto diario, pero quiero que le pongamos algún nombrecito distinto. Es un encuentro personal con Cristo cada día. Cada día. ¿No habíamos dicho hace un momento, en Juan 5:39, que la palabra revela a Cristo, da testimonio de Cristo? Y no nos decía Elena de White en la cita que leímos, recién la acabamos de leer, que Él nos habla personalmente, como si pudiéramos escucharla con nuestros propios oídos. Eso es disfrutar de la presencia de Dios. Abrir la palabra y orar, hablar con Él. Eso, hermanos, es caminar con Jesús diariamente. Eso es. En nuestras tareas diarias, porque una vez, ya después salimos de ahí. Claro que salimos del cuarto, enfrentamos la vida. Ahí estamos. En las preocupaciones, en las tareas cotidianas, necesitamos todo el tiempo de eso. Miren. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero hay varios por qué. Hay varios por qué. ¿Por qué necesitamos tanto eso? La vida misma depende de eso. Pero hay algo que a mí les comento aquí. Vayan buscando Lamentaciones capítulo 3. Este libro, justamente de Lamentaciones, del profeta Jeremías, ¿verdad? Así que después de Jeremías encontramos Lamentaciones. Vamos a ir al capítulo 3. Es muy difícil que yo me levante una mañana y que no recuerde en mi conciencia mientras hablo con Dios, después de entregarme a Él, siempre empiezo a tener en mi conciencia algunas cosas del día anterior que no estuvieron bien, que tendrían que haber sido mejor. Algunas de ellas tienen un nombre sencillo, que no hay que describir nada, simplemente voy a decir lo que es. Se llama pecado. Y yo necesito que Dios tenga otra vez misericordia para conmigo. ¿Dónde la encuentro? Está en su palabra, hermanos. Porque ahí es donde me encuentro con Jesús, quien ha venido a este mundo a morir por mí, a ocupar mi lugar, a redimirme, a darme por medio del Espíritu Santo la capacidad de sentir arrepentimiento, confesar y ser transformado.
Y miren lo que dice el capítulo 3 de Lamentaciones. Miren esta belleza. Vamos del versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, ¿sí? ¿Ven este estado del término? Nunca decayeron sus misericordias. Sí, nunca decayeron. ¿Y cómo están ahí? ¿Pueden leer el versículo que sigue, por favor? Ahí lo dice. Son nuevas cada mañana. Así que también por eso lo necesito. La misericordia de Dios está para mí cada mañana. Ustedes, no sé qué les está pasando ahora cuando digo esto, pero si hacen caso a la secuencia que estamos trayendo y que dice que es la voz de Dios hablándome personalmente y Dios no miente, esta es su palabra y yo creo que Él tiene esa misericordia para mí cada mañana. Al menos yo la necesito. Y cuando digo así, yo estoy seguro que estoy incluyéndolos, porque es muy difícil que si yo pido que levanten la mano, ¿quién de ustedes no necesita la misericordia de Dios diariamente? Y ¿saben qué belleza, hermanos? ¡Qué regalo! Cada mañana. Grande es tu fidelidad. No puedo cambiar el sermón, pero hermanos, miren, esto daría para un sermón. Escuchad esto. ¿La fidelidad de quién? No se lo pueden perder, hermano. ¿La fidelidad de quién? La tuya, no la mía, la del Señor. Ese es el motivo por el cual Él renueva su misericordia. Él es fiel. Siempre fue. Fue cuando estuvo en la tierra. Fue victorioso mientras vivió. Fue victorioso en la muerte. Fue victorioso en la resurrección. Y ahora intercede por mí. Él es fiel. Yo no, Él sí. Y Él está dispuesto. Si yo cada mañana me encuentro con su misericordia, a renovar esa misericordia conmigo y ayudarme a crecer en fidelidad, a hacerme semejante a Él, a ir transformándome. Permítanme, vamos, el siguiente versículo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, miren otra vez, en Él esperaré. ¿Cómo es eso de la porción de Jehová? O sea, a ver, es fácil de entender, pero les voy a traer un relato real de Cristo cuando va a visitar a Marta y a María. A ver si lo puedo hacer breve, se me ha ido un poquito el tiempo. ¿Se acuerdan en aquella visita que Cristo llega y Marta y María están esperándolos? Si les pregunto ahora quién fue la que le abrió la puerta, ¿qué me van a decir? Alguien que toque el dedo ahí y digan si fue Marta o María la que le abrió la puerta a Cristo. Ya saben cómo era Marta, ¿no? Todo el tiempo estaba trabajando, y María fascinada con ver a Jesús. ¿Quién le abrió la puerta? Ay, lo dice la Biblia, ¿eh? Así que no pregunto nada raro. María. María, muy bien. ¿Quién contestó? Darío. Muy bien, Darío. ¿Sabe, Darío? A mí me encanta su respuesta. Le voy a decir por qué. Porque si me lo hubieran dicho bien, mi momento fallaba. Así que gracias por haber dicho María, porque quiero que noten eso. No fue María. Gracias, hermano, por haberlo dicho. Fue Marta. Marta. Darío, querido, gracias por haber dicho eso. Fue Marta. ¿Y qué pasó un ratito después? Marta fue la que le abrió, lo pueden leer en la Biblia. Marta le abrió la puerta. Y un ratito después se olvidó de Cristo porque se puso en los quehaceres. Y ahora escuchen lo que le dice, porque vieron que Marta le dice, pero Señor, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que María no me está ayudando? Yo estoy cocinando, de paso, Marta, bellísima, ella estaba cocinando para Cristo, no estaba para irse de juerga ni nada, estaba ocupado en Cristo, pero se había olvidado de escuchar a Cristo. Y ahora Jesús le dice así, Marta, estás turbada y afanada. De paso, Elena de White dice una cosa muy hermosa de esto, dice que le dio una suave reconvención, suave, solamente había que corregir eso. No está mal trabajar para Cristo, pero primero hay que encontrarse con Cristo. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? María escogió la buena parte, escuche cuál, la que no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando la palabra de Cristo a sus pies. ¿Qué le dijo? La buena parte, ¿saben qué buena parte? Porque estoy haciendo así, una porción de pizza. Una porción. Ella está tomando no las porciones de comida que tú estás haciendo, está tomando la porción de la palabra. Miren ahora Lamentaciones. Miren Lamentaciones aquí. Mi porción es Jehová. ¿En qué momento, hermanos? ¿En qué momento? Temprano en la mañana. Claro que después hay que cocinar y también hay que tener porciones de pizza, claro, hay que alimentarse. Pero la primera porción es la de Jehová. En Él esperaré. Esto es lo que dice aquí. Y entonces el versículo 25, con ese versículo dejamos esta parte. Bueno es Jehová lo que en Él esperan, al alma que le busca. La belleza.
¿Qué les parece, hermanos? Podríamos tomar esta decisión. Podríamos tomar. Déjenme, con el permiso de ustedes, abundar un poquitito en cómo hacerlo, además de lo que ya leímos en la palabra de Dios. Quisiera reafirmarlo en algunas citas para que nos queden claras. De paso, este PowerPoint ya está con Santiago. Cuando ustedes, si a alguno le interesara, pueden pedirle, y también pueden pedir alguna copia de citas que puedo enviarle. Muy bien, voy otra vez a subir el PowerPoint este. ¿Aquí lo están viendo? ¿Sí? ¿Están viendo? Sí. Se ve bien. Ok. No, capaz que ya los logré dormir. Bueno, estarían justificados, ¿eh? Ya va bastante tiempo. Miren qué belleza lo que dice. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan una hora tranquila para la meditación. Lo mismo que habíamos leído recién. A solas, consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. Escuchen ahora. Cada uno de nosotros, ¿qué quiere decir cada uno de nosotros? Esta es una experiencia personal. Antes de hacerla familiar, esta es la experiencia personal. Cada uno de nosotros ha de oír otra vez. No se pierdan esta parte de la cita. La voz de Dios hablarle al corazón. Hermanos, no es místico, tengan cuidado con eso. Cuidado con algunas enseñanzas que ha habido en los últimos años en la iglesia. No. La forma de escuchar al Señor hablarnos al corazón es en su palabra, que brote de ahí. Si usted lo escucha en la oración, que sea palabra de Dios, no lo que usted está imaginando. Eso podría confundirlo. Sigamos con esto. ¿De qué modo? Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia. ¿Qué hay que pedirle para eso? La ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto, ¿quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. ¿Quién ha de venir a nuestro auxilio para revelarnos a Cristo? El Espíritu Santo. ¿A fin de qué? De comprender su palabra. Y ahora miren esto. Miren el método. Qué bonito. Y qué sencillo. ¿Por qué nos complicamos tanto, hermano? Miren qué sencillo. Tomemos un versículo, dice, y concentremos el intelecto, nuestro pensamiento, nuestra mente, en la tarea de discernir. ¿Qué quiere decir? De poder discriminar el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros, personalmente. Debemos esparciarnos, es decir, extendernos, reflexionar en el pensamiento, hasta que venga a ser nuestro. Por favor, noten las partes. En oración le pedimos al Espíritu Santo. Tomamos un versículo, nos concentramos en él hasta que entendamos cuál es el mensaje de Dios para hoy, para mi vida, en este texto. Lo dice la pluma inspirada, no es un consejo mío. Lo estoy reforzando de lo que acabamos de leer en la Biblia. Ahora, no importa el instrumento que uses. Hermosísimo si usamos la escuela sabática para esto, por supuesto. Así estamos todos en comunión, con los mismos instrumentos en el mundo entero, en la comunidad de la iglesia, pero también, además de la escuela sabática, podés abrir en el Salmo. Por ejemplo, ¿estás haciendo el reavivado por tu palabra? Te lo recomiendo muchísimo. Un capítulo por día. No voy a preguntar ahora en qué capítulo estamos de Proverbio, pero bueno, atención. Y tomamos de todo lo que leímos un versículo, nos concentramos en él y decimos, Señor, ¿cuál es tu mensaje para mí? ¿Qué me dice hoy tu palabra? Miren qué práctico y sencillo es. Orando, dice Elena. Miren, nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. No creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a eso. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir iluminación del Espíritu Santo. A ver, hermanos, el Espíritu Santo inspira a los profetas y a nosotros nos ilumina a la hora de leer lo que Él inspiró. ¿Qué herramienta más, qué persona más impresionante tenemos? A Dios mismo. No dijimos que estamos en la presencia de Dios. Y ahora le pedimos al mismo Dios que la inspiró, a Dios el Espíritu Santo, por favor, Señor, que tu Santo Espíritu me ilumine en este momento de lectura. Esa es la promesa. Cuando venga el Espíritu, ¿qué dice? Les enseñará toda la verdad y todo lo que yo os he dicho. ¿No está eso en Juan capítulo 14? Sí está. Ahí está la palabra de Dios, la promesa. Es lo mismo que dice aquí. Ahora, esta expresión a mí la puse porque me es fascinante, a mí me encanta. Por medio de la ferviente atención, estamos atentos, concentrados en ese momento, porque estamos en la primera hora del día, cuando estamos lejos de otros ruidos, hermanos. Miren lo que dice ahora. El pensar impregnado de oración. ¿Qué es una impregnación? Una esponja que se llena de agua, está impregnada. Algo que se llena de tinta, está impregnado. El pensamiento en ese momento en diálogo con Dios, conversando con Él.
De ese modo aprendemos el significado de las palabras de verdad. Así bebemos del espíritu de los oráculos santos, dice. Ahora, no es suficiente orar y leer, también hay que meditar, aquí lo dice, el que desea sacar provecho de las Escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. Se lo digo de forma práctica. Yo tengo, antes lo hacía en cuadernos, tengo varios. Ahora, desde que apareció todo esto de la computadora, tengo una carpeta que dice, culto de reflexión diaria, le llamo yo a la carpeta. Y entonces se llama Encuentro Personal con Cristo. Y adentro abro carpetas por cada mes, por cada año, y adentro por cada mes, y voy adentro poniendo los archivos. ¿Qué hago? Miren, buena parte de lo que estoy meditando ahora con ustedes seguramente lo he sacado de ahí en algún momento. Pongo 4 o 5 renglones de lo que acabo de entender que Dios me permitió encontrarme en su palabra esta mañana. Tan sencillo como eso. Si alguien me dice un miércoles o otro día, ¿te podés tener una reflexión? Literalmente tengo cientos y cientos. De los años que hace, cada año tengo, no todos los días hago el archivo, pero muchos sí. Y los voy relacionando. Y es sencillo, usted agarra un cuadernito y pone 4 renglones de lo que hoy aprendió. Ahí está meditando, está poniendo, esto le va a ayudar a desarrollar eso. Es el encuentro diario suyo con el Señor. Bueno, yo sé que tengo que ir terminando. Voy a sacar por un momento la carpeta para poder volver a verlos. Me siento un poquito más cerca así. Este es el modo de hacerlo, hermanos. Repasamos juntos. Tenemos la palabra de Dios, hemos orado y ahora seguimos orando mientras leemos la Biblia. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Nos concentramos en la palabra de Dios y ahora reflexionamos unos momentos, meditamos en eso. ¿Saben por qué? Porque estoy no aprendiendo un artículo de teología. No estoy aprendiendo datos. Eso es una consecuencia. Lo que estoy es encontrándome personalmente con Cristo. No puede haber una cosa más hermosa que eso. Aquí está Jesús fotografiado en su palabra. Y la invitación que tengo es una experiencia diaria a encontrarme con Él en la primera hora del día. Si empiezo el día con Cristo, luego necesito mantener eso caminando con Él durante el día. Hay una cuestión práctica ahí, que es otra vez de testimonio, se lo cuento. Tengo que dedicar algún momento del día a hacer ejercicio, ¿verdad? Yo paso muchas horas, mucho tiempo quieto, sentado, leyendo, etcétera, en mi trabajo, atender gente. Bueno, así que tengo que dedicar algún tiempo a caminar. Ese es el ejercicio que yo hago. Eso y bicicleta. A mí me encanta. Cuando descubro versículos preferidos como esto, lo escribo en un papelito. Lo pongo en el bolsillo y mientras voy caminando empiezo a hablar con Cristo. Hablo con Dios, con su Padre. Y voy hablando sobre el versículo. ¿Y cuánta cosa aprendo ahí? Y también ahí incluyo algunas personas por las que siempre tenemos en lista de oración, igual que ustedes, y hago eso. Pero fundamentalmente me encanta llevarme el papel. Muchas veces es lo que necesito. Dios me ha dado ese día, como dijo el hermano que estuvo en la escuela sabática, Alcides, dio la escuela sabática hoy, dice, le ha dado, él usaba una palabra, ¿no?, de golpearlo fuerte. Sí, es verdad, muchísimas veces, que hasta me siento bastante preocupado por eso. Ahí tengo el texto, la promesa, la seguridad del Señor. No importa cómo yo me sienta, me importa lo que el Señor dice y lo que Él promete, y me lo llevo conmigo, y esto me encanta. Hermano, tengo que ir terminando ahora sí. Escuchen. Miren cuán cierto es que Cristo está tan identificado con la palabra de Dios. Escuchen esto que les va a, si no lo han descubierto ahora, hasta aquí les va a encantar porque está literalmente dicho. Vamos a Juan capítulo 1. Así de sencillo. Juan capítulo 1. Juan es el discípulo que más cerca estuvo de Jesús, ¿se acuerdan? Que reveló el amor de Cristo. Les voy a contar un chisme aquí entre paréntesis, no se lo cuenten a nadie. ¿Saben que cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos tuvieron un tiempo, ¿se acuerdan?, en Jerusalén? Y cuando Juan caminaba por las calles de Jerusalén, la gente que lo veía decía así cuando lo veían venir: este que viene caminando ahí, ¿es Juan o Jesús? Tanto se le parecía, hermanos, tanto, de tanto apoyar su cabeza sobre el pecho de Cristo, todo el tiempo, de continuo. Y nosotros tenemos esto para eso. Apoyemos nuestra mente, nuestra persona en la palabra de Dios, que es en Cristo. ¿Quieren leerlo?
Juan capítulo 1, versículo 1. Lo va a decir de forma palmaria y para siempre. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y ahora dice, el verbo era Dios. No hace falta que sepamos griego, pero es que lo voy a decir porque es muy sencillo. La palabra verbo que aparece aquí, en griego se escribe logos. ¿Saben cuál es la primera? Logos tiene más o menos unas 15 a 17 acepciones diferentes. ¿Sabe cuál es la primera acepción que tiene el término logos? Palabra. Por eso, algunas de las Biblias que ustedes están leyendo, estoy seguro que ustedes leyeron, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y esta palabra era Dios. Jesús, hermanos, se revela a través de la palabra. ¿Se acuerdan que Él creó todas las cosas con la palabra de su poder? Miren lo que dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios. Jesucristo, hermano, se identifica con su palabra. En el principio era la palabra. La palabra era Dios. Y miren la belleza, lo más hermoso de esto. Vayan por favor al versículo 14. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por supuesto no puedo, pero todo un sermón, y más que un sermón, en esto solo. Porque miren lo que dice, la palabra se hizo carne, Jesucristo encarnado, habitó entre nosotros. ¿Qué nos vino a revelar? La gloria de Dios. Todos saben, ¿verdad? ¿Todos saben qué es la gloria de Dios? Por un momento, por favor, no piensen solo en el poder y la soberanía. De hecho que lo es. Pero saben que la gloria de Dios es el carácter de Dios. ¿Qué vino Cristo a revelar? El amor de Dios, el carácter de Dios. Eso es la gloria de Dios, su carácter. Cristo vino y nos revela al Padre. ¿A través de qué lo reveló? ¿Cómo tenemos ese relato? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo vemos la fotografía de Cristo? Su palabra, hermanos. La palabra encarnada es Jesucristo. Lo vimos, ¿verdad? Lo acabamos de ver en la Biblia. Entonces, si ustedes me permiten, se los voy a leer literal en la cita. Mirad aquí, por favor. Confío en que se está viendo, ¿verdad? Miren, el fundamento de nuestra relación, la relación que hay entre Cristo y la palabra. Miren esto. Pero la Biblia, dice el escrito de profecía, con sus verdades de origen divino, así es la Biblia, expresada en el idioma de los hombres, gracias a Dios por eso, ¿verdad? No está en el idioma de ángel, está para que nosotros lo entendamos. Es una unión de lo divino y lo humano. ¿La Biblia qué es? Por supuesto. ¿Quién inspiró la Biblia? Pero esto es de sentido común, solo que cuando uno lo lee ahí impacta. Pero a ver, hermanos, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. El origen es de Dios. Así que es la unión de lo divino ¿con quién? Con los profetas que escribieron, con aquellos que dieron testimonio. ¿De quién? De Cristo. Por supuesto, si escribieron sobre Él. Así que es una unión entre lo divino y lo humano. Y ahora, miren cómo termina esta cita. Miren, esta unión existía en la naturaleza de Cristo. Claro, si Él fue divino humano. Quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Y ahora escuchen, se puede decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo. ¿Cómo? Se puede decir de la palabra de Dios, y si lo acabamos de leer en Juan, hermanos, se puede decir de la palabra de Dios lo que fue dicho de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Levánteme la mano ahora, el que esté decidido a no abrir la palabra de Dios. Hermanos, están todos con deseo de hacerlo, yo lo sé, porque se van a encontrar con aquel que anhela el alma de ustedes, a Cristo. Y cada mañana yo espero ya no escuchar más esto de, otra vez hay que hacer el culto. ¿Cómo que hacer el culto, hermano? Olvídate de eso. Ay, perdón, cierto que están grabando. Pensá en que ese culto, que es algo precioso la experiencia, es encontrarte personalmente con Cristo en su palabra. Y de verdad que vas a tener ganas. Pero no solo porque lo pienses, es que cuando lo empieces a experimentar, nunca más lo vas a poder dejar. Este es un tema que me apasiona porque me encanta vivirlo, hermanos. Pero sé que tengo que terminar. También eso es parte de la bondad, ¿no? Así que termino con esto que sintetiza todo. Está
en la página 89 del Camino a Cristo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. La voy a sintetizar. En el medio dice otras cositas. Este es un asunto diario. Cada día conságrate a Dios. ¿Por cuánto? Por ese día. Hermanos queridos, esta cita, que espero sea la invitación para tomar la decisión esta mañana. Conságrate a Dios todas las mañanas. Que ese sea tu primer trabajo. Este asunto es diario. Cada día por ese día. Miren, tiene todo lo que necesitamos recordar. Voy a dar tiempo para que lean la pantalla. Todo lo que necesitamos recordar. ¿Cuándo es que lo tenemos que hacer? A la mañana. Lo mismo que leímos en la Biblia hasta hace un momento, en los Salmos. En la mañana. ¿Se acuerdan que Jesucristo se levantaba temprano en la mañana para encontrarse con su Padre en oración? Por supuesto. ¿Y en qué momento del día lo hacemos? En lo primero. No se sientan mal por lo que voy a decir. Es hermoso desayunar con Cristo, hermanos. Hermoso. Encontrarte primero con Cristo. Hacete el desayuno de huevo. Todo hermoso hacerlo con Jesús. Por eso el primer acto es encontrarnos con Él. Y finalmente, ¿cuántas veces? Igual que la comida, igual que respirar, igual que todo lo que recibimos del Señor para nuestra vida, para sostener nuestra vida. Lo necesitamos cada día y dura por ese día. Parece que podríamos tomar esa decisión preciosa, hermanos, de encontrarnos con Cristo cada mañana. Ahora tenemos una visión, la siguiente visión. Resulta que me encuentro, no para solamente, porque no está mal, está bien, pero no solamente aprender la escuela sabática. No, lo que aprendo, con H en el medio, lo que internalizo, es a Jesús cuando abro la Biblia. Y por eso es tan precioso. Este es el caminar con Cristo que propongo para que reflexionemos esta mañana y durante esta semana hasta que volvamos a encontrarnos con el próximo tema, que va a ser Camino al Aposento Alto. Ahí vamos a ver el siguiente. Muchas gracias por la atención y por el tiempo. Oh, caramba, me parece que me excedí un poquito. Ahora recién veo el reloj ahí. Gracias.